Hola a todos, esta es nuestra tercera del lenguaje, del curso de lenguajes formales y autómatas. En esta sesión la he titulado La máquina sin memoria y como nos indica el título, es la sesión donde veremos una de las primeras máquinas computacionales que vamos a tratar en el curso. Si recuerdan del curso, hemos hablado sobre estos conceptos: un alfabeto, que es un conjunto finito de símbolos básicos; una cadena, que es una secuencia de símbolos de un alfabeto, una secuencia finita; y lenguaje, que es un conjunto, ya no, aquí puede ser finito o infinito, de cadenas. Estos los vimos la sesión pasada, estos conceptos. Y además vimos algunas operaciones como la concatenación, la unión, la cerradura. Si recuerdan, la unión genera un nuevo conjunto que está formado por elementos del primero y elementos del segundo. La concatenación, para el caso de que ninguno de los lenguajes a concatenar tiene la cadena vacía, lo que hace es que toma dos lenguajes y genera un tercero conformado por las concatenaciones de todas las cadenas del primer lenguaje con las cadenas del segundo lenguaje. Y la cerradura toma un lenguaje y a través de la cerradura, repeticiones, cualquier cantidad de repeticiones de símbolos del primero, incluyendo la repetición cero, genera un nuevo lenguaje. Esa es la cerradura de un lenguaje. Más o menos hemos aprendido estos conceptos y a mí me gusta hacer la metáfora que es como aprender un baile. Uno aprende bien los pasos, en este caso, por ejemplo, para nuestros conceptos de lenguajes, y aprender bien las operaciones. Y tiene uno, esta experiencia la tuvimos en la sesión pasada, en donde teníamos el conjunto de las cadenas, el conjunto de cadenas pares de A. Entonces tenemos ese conjunto, sabemos bien los pasos para ese conjunto. Luego, por otro lado, tenemos el conjunto para una sola A, y lo que nos permiten las operaciones hacer es conjuntarlos para aprender un nuevo, para conjuntar esos dos conjuntos, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, hicimos la concatenación del conjunto del lenguaje de las aspas y le concatenamos el lenguaje de una sola, y de esa forma obtuvimos el conjunto, el lenguaje de las as impar. Entonces, ese es mucho el mecanismo que vamos a tener. Vamos a tener un lenguaje, vamos a tener otro lenguaje, y a través de nuestras operaciones podemos generar un nuevo lenguaje. Aquí ilustrado con cómo se mezclan dos estilos de baile. También, si recuerdan, definimos este objetivo de hablar de las máquinas computacionales de forma general, y definimos esta abstracción donde vemos a nuestra máquina computacional como una caja negra que tiene una sola entrada, que damos iba a ser de tipo cadena o secuencia de símbolos básicos, y de salida solo tenemos una salida. En este caso nuestra salida es booleana, y lo único que nos dice es si la caja negra pudo hacer algo útil o no útil con la cadena que recibió de entrada. Si recuerdan, nuestro objetivo que queremos hacer al final de cuentas es poder pasarle todas las cadenas, ¿sí? Todas las cadenas de un alfabeto a nuestra caja negra. Entonces, con el concepto de cerradura de un alfabeto, podemos lograr este objetivo. Aquí tenemos todas las cadenas, lo único que tenemos que hacer es pasar una por una a nuestra caja negra. Para algunas cadenas, esta caja negra, una caja negra particular, va a poder hacer cosas útiles y las va a marcar como útiles, y para otras cadenas va a hacer cosas no tan buenas, no tan útiles, y nos va a marcar que no son útiles. Entonces, en esencia, dado a que ya pudimos definir alfabetos y la cerradura de un alfabeto, ahora podemos definir este procedimiento que nos gustaría hacer. Al final de cuentas, lo que vamos a tener es que mi caja negra va a estar asociado a un lenguaje, ¿sí? A aquellas cadenas para las cuales nuestra caja negra pudo hacer cosas útiles. Entonces, ese va a ser un lenguaje asociado a esta caja negra. Entonces, ya estamos, con este mecanismo, ya estamos asociando
el comportamiento interno de nuestra caja negra con el resultado de este lado. Ese es como el avance que hemos logrado al definir nuestra abstracción y permitir que de este lado entraran todas las cadenas posibles con un alfabeto. Entonces, al hacer esto, el comportamiento interno de mi máquina está relacionado a un lenguaje específico, ¿sí? Van a haber diferentes máquinas y van a tener diferentes lenguajes. La otra cosa que sabemos es que el complemento van a ser los casos negativos. Los casos para los cuales, las cadenas para las cuales esta máquina en particular no pudo hacer algo útil. Entonces, si dan cuenta, esto resuelve un poco nuestros problemas de cómo relacionar el comportamiento de la caja negra con el exterior. Va a ser a través de este comportamiento, si pudo hacer algo útil con la cadena o no pudo hacer algo útil con la cadena, que va a definir un lenguaje y nos va a dar nos va a permitir ver qué es lo que está pasando dentro de la caja negra. Entonces, como bien dice aquí, lo que queremos hacer es establecer una relación entre la caja negra y las cadenas que la hacen decir verdadera. Entonces, vamos a comenzar un poquito este estudio de las cajas negras y para eso vamos a presentar un tipo de lenguaje. Si se acuerdan, nosotros definimos los lenguajes como un conjunto de cadenas. Ahora vamos a definir, dentro de todos los lenguajes posibles, vamos a definir un tipo de lenguajes particular. Y en este caso le hemos llamado lenguajes regulares. Poco a poco va a quedar claro por qué se ha decidido por este nombre de regular. Es en este momento que empezamos a entrar en la jerarquía de Chomsky. Aquí estoy haciendo la metáfora con los círculos del infierno de Dante Alighieri, de su obra La Divina Comedia. Aquí nosotros, en lugar de ir en círculos del infierno, vamos a ir en los pasos, en los niveles de la jerarquía de Chomsky. Entonces, los lenguajes regulares forman parte de la jerarquía de Chomsky. Entonces, vamos a ver que un lenguaje regular está definido de forma recursiva. Tiene un caso básico y un caso compuesto. El caso básico es nuestro caso base de la definición recursiva y el caso compuesto es el caso recursivo. Entonces vamos a comenzar con el caso básico. Entonces vamos a decir que hay tres tipos de lenguajes regular básicos. El lenguaje vacío, que es el lenguaje que no tiene ninguna cadena. El lenguaje de la cadena vacía, que es el lenguaje que tiene una sola cadena y esa cadena es la cadena vacía. Y el lenguaje de todos los símbolos del alfabeto, ¿sí? El lenguaje de un solo símbolo, donde ese símbolo es un lenguaje del alfabeto, es una mejor forma de decirlo. Entonces, esos tres casos son casos regulares. El lenguaje vacío es un lenguaje regular, el lenguaje de la cadena vacía es regular, y el lenguaje de un solo símbolo del alfabeto también es un lenguaje regular. Entonces, estos son nuestros tres casos básicos de lenguajes regulares. Y ahora este es el caso recursivo de los lenguajes regulares y lo vamos a definir a través de nuestras operaciones regulares. Y dice, va de esta forma: si yo tengo un lenguaje 1 y un lenguaje 2, que son ambos regulares, entonces la unión de esos dos regulares me va a dar un lenguaje regular. Entonces, ¿qué podrían ser el lenguaje 1 y el lenguaje 2? Pues podrían ser un lenguaje básico, ¿sí? O también podrían ser un lenguaje compuesto que hayamos hecho a través de la unión, ¿no? Otra vez, si tengo otros dos lenguajes, ambos regulares, si yo concateno a esos dos regulares, obtengo un lenguaje regular. Entonces, la concatenación de dos lenguajes regulares me da un lenguaje regular. Si yo tengo otro lenguaje regular, cualquiera, pero sé que es regular, entonces la cerradura de ese lenguaje también es regular. Y finalmente, si tengo un lenguaje regular, entonces la priorización por paréntesis también es regular. Entonces, estos son nuestros cuatro casos que permiten la composición de lenguajes regulares. Y solo tengo que garantizar que mis originales, los cuales estoy aplicando la operación de unión, concatenación y cerradura, son regulares.
Entonces, estos son mi caso recursivo. Entonces, vamos a decir que un lenguaje es regular si es un lenguaje básico regular, ¿sí? Un lenguaje es regular si es uno de los casos básicos regular, o si se puede generar a través de una secuencia finita de operaciones de lenguajes regulares. Entonces, o es regular o lo puedo construir a través de las operaciones de lenguajes regulares. Y de esa forma, el lenguaje resultante de ese proceso decimos que es un lenguaje regular. Esa es la definición de nuestro lenguaje regular. Entonces vamos a ver este caso. Queremos hacer el lenguaje que contengan cadenas formadas por A y B, donde el número de Bs es siempre par. No importa cuántas cantidades de As haya, lo que importa es que la cantidad de Bs sea par. No importa dónde aparecen las As, no importa dónde aparecen las Bs, siempre y cuando sea Bs. Entonces, cadenas que pertenecen a este lenguaje, la cadena BB tiene número par de Bs, está bien, en este caso no hay A. La cadena BAB, tengo número par de Bs, en este caso hay una A. Esta cadena también pertenece, tengo otra vez número par de Bs, 2 Bs, y tengo una A, pero ahora tengo muchas As, tengo una A en medio de las Bs y tengo varias As después de las Bs. Entonces también es una cadena que pertenece a este lenguaje. Esta cadena también pertenece, en este caso tengo 4 Bs, una cantidad de A. La cantidad de As no me importa dónde aparecen, mientras la cantidad de Bs sea par. Tenemos esta cadena también pertenece, tenemos 8 Bs. En esta configuración, 8 Bs son pares, no me importa la cantidad de As donde aparece. Este es otro ejemplo. Ahora, cadenas que no pertenecen, una sola B no pertenece porque solo tiene el número impar de Bs. 3 Bs tampoco pertenece. AB tampoco pertenece. Tengo una B, no importa cuántas As haya, solo porque tengo una, lo que está haciendo que no pertenezca es la cantidad de Bs. Y este es otro caso, igual no pertenece. Otro caso con número impar de Bs, entonces tampoco puede ser, no importa la cantidad de As que tenga. Entonces, en realidad, lo que voy a querer hacer es este procedimiento. Lo que quiero hacer es pasar todas las cadenas y quiero separarlas en dos grupos. Las que van a ser útiles para esta caja negra son aquellas que tengan número par de Bs. Las que no van a ser tan útiles son las que no tengan número par de Bs. Entonces, mi caja negra va a separar este lenguaje en estos dos conjuntos. Entonces, ¿cómo podría comenzar? Pues sé que quiero que sea un lenguaje regular, entonces tengo que comenzar con lenguajes regulares. Estos son dos lenguajes regulares, son los lenguajes de la cadena A y el lenguaje de la cadena B, que son básicos porque son los lenguajes formados por símbolos del alfabeto. Entonces, parto de dos. Ahora, el truco es cómo ir construyendo a partir de esto nuestro lenguaje de Bs pares. Entonces, podemos comenzar con concatenación. Entonces, tengo el lenguaje de B, el lenguaje B. Si los concateno, tengo un lenguaje regular por concatenación. Sin embargo, no es suficiente, porque ya tengo las dos Bs, pero nada más tengo dos Bs y no tengo nada sobre las As. Entonces, todavía no está completo nuestro camino por encontrar el lenguaje que nos interesa. Entonces, tengo dos Bs. Las As pueden aparecer en medio de esas dos Bs, entonces puedo concatenar una A en medio. Ese lenguaje, el lenguaje de concatenar el lenguaje B, el lenguaje A y el lenguaje B, me da un lenguaje regular. Entonces todavía sigo en el reino de lenguajes regulares, pero todavía no encuentro el que estoy buscando. Entonces necesito seguir modificando y aplicando operaciones. Entonces algo que sabemos es que esa A puede aparecer en cualquier cantidad. Entonces puede aparecer desde 0 hasta infinita cantidad de As. Entonces sería muy deseable poder hacer cerradura de esa A. Necesito la primera B, necesito la segunda B, y esa A de en medio puede aparecer las veces que queramos.
Entonces, por cerradura, ese lenguaje todavía no es el que estamos buscando, pero sigue siendo regular porque hemos aplicado solo nuestras operaciones de composición de lenguaje regular, que recuerden que es concatenación, cerradura y unión. Hasta ahorita no hemos usado unión, pero tenemos concatenación y cerradura. ¿Qué pasa? Que también la A puede venir al principio y puede venir al final. Entonces, vamos a buscar esa composición. Entonces, voy a permitir que cualquier cantidad de A's aparezcan antes de la primera vez, cualquier cantidad de A's aparezcan en la última, después de la segunda vez. Y de esa forma, todavía no tengo el lenguaje que me interesa, porque ahí nada más tengo 2 B's, pero estoy un poco más cerca. Otra cosa importante, este lenguaje sigue siendo regular, porque hemos aplicado operaciones de concatenación y cerradura que nos generan lenguajes regulares. Y finalmente, este es nuestro lenguaje regular. Primero hacemos priorización de paréntesis y sobre esa priorización de paréntesis aplicamos la cerradura, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es que se repita ese patrón. Viene una A cualquier cantidad de veces, viene una B que la necesito, viene una A cualquier cantidad de veces, viene una B que la necesito, ya tengo mis 2 B's, viene cualquier cantidad de A's, y ahora a ese patrón lo puedo repetir cuantas veces quiera, y entonces me va a generar las cadenas que siempre tienen pares de B's, porque siempre las estoy pidiendo que vengan en 2, sin importar en dónde aparecen las B's. Entonces, nuestro lenguaje de número par de B's es regular, porque lo pude componer como a través de operaciones sobre lenguajes regulares y partiendo de estos 2 lenguajes regulares. Entonces, esa es una forma de mostrar que un lenguaje es regular, es si podemos hacer este proceso y encontrar la combinación de operaciones que genere nuestro lenguaje. O a menos de que sea un lenguaje básico y no tenga yo que hacer la combinación porque ya está de forma básica. Entonces, ¿qué podemos decir del lenguaje conformado por cadenas de número par de B's? Que es un lenguaje regular. Algunas alternativas para estas operaciones esta fue la que encontramos, pero también esta es válida. Entonces, podemos sacar de la cerradura la primera cantidad de A's y nada más dejamos el patrón de B, cualquier cantidad de A's, B, cualquier cantidad de A's, repetidas cualquier veces. Son equivalentes, los dos generan cantidad de B's. Si quieren pueden detener un poco el video y razonar un poquito por qué ese segundo también genera el mismo lenguaje que el de arriba. Y esta es otra forma de expresarlo también. En lugar de sacar la primera parte de las A's, puedo sacar la última parte de las A's. A lo mejor estarían pensando que también podrían sacar las 2 al mismo tiempo. Si quieren, hagan ese ejercicio y van a ver por qué no queda un lenguaje equivalente al que tenemos aquí. Una cosa importante, lo que nos está diciendo este slide también, es que hay muchas formas de combinar mis operaciones para encontrar el lenguaje. Esto es particularmente malas noticias para los que calificamos el examen, porque ustedes pueden proponer una solución válida y nosotros tenemos que verificar que efectivamente esa solución sea la correspondiente. Eso es lo que tenemos que checar. Como dice ahí, los lenguajes se pueden construir de diferentes formas. Expresiones regulares. Entonces, tenemos nuestros lenguajes regulares, tenemos lenguajes básicos, compuestos. Si puedo generar un lenguaje a través de la composición de lenguajes básicos, estoy ante un lenguaje regular. Ahora vamos a ver algo que llamamos expresiones regulares, que en realidad es una relajación de la nomenclatura de conjuntos que hemos usado hasta ahorita. Entonces, se interpone un poquito, sobre todo con esta idea de definir patrones, se interpone un poquito la notación que estamos usando, entonces la vamos a relajar. A esa relajación le llamamos expresión regular. Entonces, vamos a definir las
en par con nuestra definición de lenguajes regulares. Entonces vamos a decir que hay expresiones regulares básicas que se representan con que representan lenguajes básicos. Entonces, solo usando el símbolo del conjunto vacío, voy a representar al lenguaje vacío. El lenguaje de la cadena vacía lo voy a representar usando el símbolo de la cadena vacía. Entonces, aunque en lenguajes regulares, aunque esto parezca una cadena, en realidad es un lenguaje, el lenguaje de la cadena vacía. Entonces, en expresiones regulares tenemos que tener ese cuidado. Cuando veamos una cadena vacía, va a ser el lenguaje de la cadena vacía, no necesariamente la cadena vacía, no necesariamente una cadena, sino un lenguaje que contiene la cadena vacía. Entonces, esa relajación que estamos haciendo mete esa ambigüedad sobre el símbolo. Pero si decimos que es una expresión regular, debemos entender que ese es un lenguaje. Y finalmente, el símbolo que representa el lenguaje de una cadena conformada por un símbolo del alfabeto. Entonces, si ese símbolo es A, nada más voy a usar el símbolo, ya no lo voy a encerrar entre llaves. Solamente poniendo el símbolo estoy representando al lenguaje que contiene esa cadena. Entonces, estamos relajando nuestra notación. Otra relajación que vamos a hacer es que para representar la unión voy a usar el símbolo más. Entonces, si tengo un lenguaje, si tengo una expresión regular y tengo otra expresión regular, ambos representan a lenguajes regulares. Si quiero representar su unión, uso el más en lugar del símbolo de unión. Esa es parte de la relajación. Para representar la concatenación de dos lenguajes, si tengo dos expresiones, nada más los pongo seguidos. La cerradura, nada más le pongo la estrella. Y para la priorización, nada más uso los paréntesis. Aquí pareciera que no está pasando mucho, todo ya pasó en los símbolos que estamos usando. Básicamente lo que estamos quitando es el uso de las llaves. El uso de las llaves y estamos agregando, reemplazando el símbolo de la unión por un más. Entonces aquí podemos ver un poquito el efecto de usar la notación de expresiones regulares, la notación relajada. Entonces aquí tenemos las operaciones para el lenguaje donde hay número par de veces. Entonces esta es la primera expresión que revisamos, la segundo conjunto de operaciones y la tercer conjunto de operaciones. Entonces estas representadas en notación de conjuntos, pero si las representamos como expresiones regulares, se ven de esta forma. Se dan cuenta, básicamente desaparecen las llavecitas y es mucho más claro el patrón que estamos buscando. Podemos pensar más que las expresiones capturan como el patrón de la cadena. Entonces, en este caso, nos dice, quiero un patrón que se va a estar repitiendo desde 0 hasta muchísimas veces. ¿En qué consiste ese patrón? Consiste en cualquier cantidad de A's, una B, cualquier cantidad de A's, una B, cualquier cantidad de A's. Lo que nos está garantizando esto es que si hay una B, venga acompañada de otra B. ¿De acuerdo? Entonces tengo mis dos B's, entonces este patrón siempre está generando pares de B's. Estamos controlando el número de par de B's. Y no nos importa las A's, pueden aparecer al principio, en medio o al final. Aquí pueden ver cómo queda cuando hago esta modificación y la cerradura nada más abarca hasta la primera B y esta queda fuera. Entonces vemos que cualquier cantidad de A's queda fuera de mi cerradura del patrón. Y en este caso cualquier cantidad de A's queda fuera también de esta otra cerradura. Entonces podemos ver que es mucho más claro, mucho más directo y podemos, en lugar de estar pensando en la composicionalidad de nuestros conjuntos, podemos enfocarnos en el patrón que se está dando. Entonces, ahora vamos a tratar de enfocarnos en esta situación del patrón, cómo podemos aprovechar. Entonces, queremos un lenguaje donde donde las cadenas están conformadas por A's y B's, pero en las cadenas de ese lenguaje, el último símbolo, el penúltimo símbolo de las cadenas siempre es un A. ¿Sí? Si se acuerdan, vimos en la sesión pasada cómo hacer que el último símbolo fuera A. Ahora no quiero que el último símbolo sea A, sino quiero que sea el penúltimo símbolo. ¿Sí? El penúltimo símbolo tiene que ser A. El resto no me importa, puede ser A o B. Mientras que el penúltimo sea A, mi caja negra va a poder ser algo útil
y ese es el lenguaje del cual estoy detrás. Entonces, ¿cuál es el patrón que queremos encontrar? Lo que sé es que viene cualquier cosa, podemos comenzar con cualquier cosa, y luego tengo dos posiciones que tengo que restringir. ¿Por qué dos posiciones? Porque es la penúltima y la última posición. Entonces, puede venir cualquier cosa, luego el penúltimo y el último. Entonces, necesito trabajar sobre esos dos. Entonces, si se dan cuenta, puedo hacer cualquier cosa, la penúltima y última posición, que era la descomposición que platicábamos. Ahora, ¿qué quiero que sea la penúltima posición? Quiero que sea una A, entonces la hago una A, ¿sí? Entonces tengo cualquier cosa, viene una A, y estoy poniendo la última posición. Entonces, en cualquier cosa, cuando digo cualquier cosa, es que puede venir A o B, como sea, ¿sí? Las veces que sean, en el orden que sea. Eso puede venir, sí, las veces que queramos, ¿no? Luego, estoy pidiendo que a fuerza venga una A, ¿sí? Que fue la que definí acá. Y después, para la última posición, puede venir o A o B, pero tiene que venir o una A o una B, ¿de acuerdo? Entonces, viene cualquier cosa, ¿sí? Viene la A que necesitamos y después viene venir A o B. Ya no puede venir cualquier cosa a las veces porque quiero que sea la última posición, ¿sí? Me está marcando en mi patrón que es la última posición. No quiero controlar cuál es, entonces permito A o B. En el otro sí quiero controlar, entonces pido una A y finalmente puede iniciar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hago A o B? Entonces, puedo usar el lenguaje de A, el lenguaje por la cadena A, el lenguaje con la cadena B, y los puedo unir. En expresión regular queda como A más B, ¿sí? Entonces, aquí quiero A o B, y aquí también necesito A o B. Entonces, ya tengo parte de mi expresión regular. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora necesito que este sea tantas veces como queramos, entonces eso me indica cerradura. Puede ser de 0 a infinito número de repeticiones. Entonces, y aquí puedo estar eligiendo entre A y B. Se dan cuenta, esta expresión regular se parece mucho a nuestra cerradura sobre el alfabeto. Es muy parecida, me genera el mismo efecto. Cualquier cadena que yo pueda hacer con A o B, las está generando esta expresión regular. Al igual que nuestra cerradura de sigma estrella generaba cualquier cadena de A o B. Entonces, eso es muy importante. En expresiones regulares no puedo usar mi sigma estrella, porque sigma estrella no es parte de las expresiones regulares. Entonces, pero lo puedo reemplazar por este tipo de expresión. Hago la unión de los símbolos y de esos símbolos les saco su cerradura. Entonces, aquí ya tengo casi mi patrón, tengo cualquier cosa, ¿sí? Tengo que la penúltima posición tiene que ser una A y la penúltima posición puede ser A o B. De esta forma, parecía que nada más tengo que concatenar, sin embargo, si hago esta concatenación no queda correcto porque me está diciendo que quiere cualquier cosa seguida de dos A's o una sola B. Entonces, esto tiene que ver con que no usé bien mis paréntesis, entonces tengo que corregirlo. En realidad, lo que quería hacer era esto, ¿no? Cualquier cosa, la A, y en la última posición, entre paréntesis, puede ser A o B. Y de esa forma tengo todas las cadenas en cuyo penúltimo símbolo hay una A, ¿sí? Estoy controlando ese penúltimo símbolo a través de estas operaciones. Muy importante, para ese lenguaje encontramos su expresión regular. Su expresión regular quiere decir, está relacionada con las operaciones, entonces quiere decir que este lenguaje también es regular. Entonces, una segunda forma de determinar si un lenguaje es regular es si podemos hacer su expresión regular. Si podemos hacer su expresión regular, estamos ante un lenguaje regular. Si podemos hacer a través de operaciones encontrar el lenguaje, entonces también estamos ante un lenguaje regular. Entonces tenemos ahorita dos formas de saber si un lenguaje es regular. O hacemos a través de sus operaciones, es regular, o encontramos su expresión regular, es regular. Ok, entonces ahora vamos a cambiar de canal. Ese fue nuestros lenguajes regulares. Se definió un tipo de lenguajes regulares.
Ahora vamos a definir una máquina. Esta máquina la vamos a llamar autómata finito. Si se dan cuenta, es parte de nuestro curso. Es lenguajes formales y autómatas. Este es uno de los autómatas que vamos a ver. Entonces es muy importante para nuestro curso. Y en parte lo que vamos a comenzar a ver es qué es lo que puede haber adentro de la caja negra, ¿sí? Ya vimos que podemos relacionar el comportamiento interno de la caja negra con la forma en que separa las cadenas, las que le son útiles de las que no le son útiles. Entonces ahora vamos a comenzar a ver qué es lo que puede ir adentro de la caja negra. Entonces, la idea es tener muchas partes y a través de esas partes generar máquinas, ¿sí? Las cuales vamos a llamar autómatas específicos. Entonces, vamos a comenzar con la definición de nuestro autómata finito. Autómata finito es una tupla de 5 cosas. Ahorita vamos a revisar qué son esas 5 cosas, pero ese es nuestro autómata finito. Una tupla de 5 cosas. La primera es un conjunto finito de estados. Ahorita vamos a ver cómo lucen los estados. Un alfabeto. Esas son buenas noticias para nosotros porque sabemos cómo lucen los alfabetos. El conjunto de estados finitos todavía no sabemos cómo lucen. Ahora nos dice uno de los estados, lo vamos a denominar estado inicial, ¿de acuerdo? Todavía no sabemos bien qué quiere decir eso, no hemos visto cómo son los estados, pero uno de los estados lo vamos a denominar estado inicial. Luego vamos a tener un conjunto de estados, un conjunto de los estados, lo vamos a llamar estados finales. Entonces, yo tengo mis estados, uno de esos va a ser inicial, y un subconjunto de esos va a ser final, ¿sí? Nada nos previene que el inicial esté contenido en los finales y nada nos previene que nuestros estados finales sean vacíos, ¿sí? Que sea el conjunto vacío. Lo único que nos dice es que el conjunto de estados finales, que A es un conjunto de estados finales. Entonces, el conjunto vacío puede ser, es permitido dentro de esta definición. Y finalmente tenemos una función de transición, que tampoco sabemos qué es, que toma dos argumentos, toma un estado, toma un símbolo del alfabeto y nos dirige a un nuevo estado, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esta nomenclatura. Toma un estado, toma un símbolo del alfabeto y nos dirige a un estado. Y a eso denominamos autómata finito. Entonces les presento el primer autómata finito que vamos a trabajar. En este caso tenemos, voy a mover para este lado, vamos a ver. En este caso es la representación gráfica de un autómata finito. Entonces, ¿dónde están los elementos que vimos? Recuerden, necesitamos 5 cosas: estados, alfabeto, un estado inicial, un conjunto de estados finales y nuestra función de transición. ¿Dónde está esa información en esta representación? Entonces, vamos a ver. También otra forma de representarlo es como la tupla. Aquí nos está diciendo quiénes son nuestros estados, quién es nuestro alfabeto. Entonces, se dan cuenta, así se definen los estados, así se define el alfabeto. Esto lo hemos visto antes, un conjunto de símbolos vacíos. Uno de estos tiene que ser nuestro estado inicial. En este caso, define a Q0 como estado inicial. Un conjunto de un subconjunto de tiene que ser nuestro conjunto de estados finales. En este caso, está definiendo el conjunto formado por Q0. Nada evita que sea el mismo, nada evita que no sea, ¿no? Y esta es nuestra función de transición. Acuérdense, nuestra función de transición toma un estado, un símbolo, y nos regresa un estado. Entonces aquí tenemos un estado, un símbolo, y nos regresa un estado. Un estado, un símbolo, nos regresa un estado. Esta es la forma en que decidieron definir su función de transición. Otra máquina con los mismos elementos. Voy a regresar a la representación gráfica de la primera. Entonces, aquí podemos ver que tenemos estos círculos van a ser los estados, ¿sí? Van a representar a nuestros estados. Entonces, tengo el estado Q0 y el estado Q1. Mi alfabeto va a aparecer en estas que vamos a llamar, en estos arcos que llamamos transiciones. Ahorita vamos a ver cómo se leen. Recuerden, uno de mis estados tiene que ser inicial. Entonces, estoy eligiendo como estado inicial a Q0. Esta flecha que viene de ninguna parte
me indica quién es mi estado inicial de todos estos. También lo podemos hacer usando la nomenclatura de Q0. Si estoy usando Q para los estados y defino Q0, con solo definir Q0, si no lo marco con la flechita, puedo asumir que es el estado inicial. Y finalmente, necesito estados finales. En este caso, el doble círculo me indica cuáles son los estados que pertenecen al conjunto de estados finales. En este, si recuerdan, nada más es uno, entonces es este. Y finalmente tengo mis transiciones, mis transiciones delta, están formadas por estos arcos. Vienen de un estado, un símbolo, y van a un nuevo estado. Un estado, un símbolo, y van a un nuevo estado. Un estado a un símbolo y van a un nuevo estado. Un estado, un símbolo, van a un nuevo estado. Entonces, esos son nuestro autómata de forma gráfica, nuestro autómata finito. Cosas importantes es que de un solo estado nada más sale una transición, ¿de acuerdo? De un solo estado nada más sale una transición con un solo símbolo. Entonces aquí vemos, de este estado están saliendo dos transiciones, pero uno para A y otro para B. No podría salir otra para A hacia otro estado y otra para B hacia otro estado. Si ya usé un solo símbolo, si en un estado ya usé un solo símbolo, no lo puedo volver a usar para ir a otro estado. Esa es una de las restricciones de autómata finito. Otra restricción, a un estado sí pueden llegar dos transiciones diferentes con el mismo símbolo. Eso no hay una restricción. A un estado sí pueden llegar dos transiciones con A, por ejemplo. Eso está permitido. Lo que no puede ser de un mismo estado salir dos transiciones con A, eso no está permitido con autómata finito. ¿Y qué está pasando en este? Más o menos cómo va a trabajar esto es que yo empiezo en mi estado inicial y empiezo a procesar símbolos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si viene una A, me quedo en el mismo símbolo. Si viene otra A, me quedo en el mismo símbolo. Si viene otra A, me quedo en el símbolo. Entonces, no importa cuántas A venga, dado que estoy en este símbolo, me voy a quedar siempre en este símbolo, ¿sí? No importa la cantidad de A's. Hace poco vimos ese concepto de no me importa la cantidad de A's. Aquí lo estamos viendo cómo se pone de forma gráfica. No me importa la cantidad de A's. Ahora, si viene una B, ahí sí me importa la cantidad de B's y entonces me voy a otro estado. Que estoy marcando, ya vi una B. No importa la cantidad de A's que vengan, pero si viene una segunda B, sí me importa y me regreso al inicial. ¿De acuerdo? Entonces me importa que venga una B y dos B's. O una B y dos B's. ¿Sí? Entonces, cada vez que ocurre eso, que viene una B y vienen dos B's y viene una segunda B, termino en mi estado final. ¿Sí? Y si estoy en estado final y ya terminó mi cadena de procesar, digo que acepto esa cadena. ¿Sí? Una vez acepto esa cadena, significa que forman parte del lenguaje que representa este autómata finito. Y si se dan cuenta, las únicas cadenas que va a aceptar este autómata son las que son con pares de B's, porque me pide cada vez que viene una B, me manda aquí, y cuando viene la segunda B, me regresa y dice, ya tengo mi par de B's, estoy contento, puedo aceptar esa cadena. No tengo mi par de B's, estoy aquí hasta que tenga yo el par de B's. B, y si viene esa B, me regresa a aceptar, y si no, me aleja de aceptar, ¿no? Y no importa la cantidad de A's, la cantidad de A's que sean, sigo igual, no me motiva a cambiar de estado. Entonces, este autómata representa al lenguaje regular que vimos, que es el lenguaje con número par de B's. Entonces, es interesante que yo tengo un lenguaje regular, que vimos que era regular, y ahora lo estoy pudiendo representar con un autómata finito. Esta es, como decíamos, su forma de verlo en forma de tuplas. Ahora vamos a ver otras como cambios. Entonces ahora ya elijo que este no sea mi final, sino que este sea mi final. ¿De acuerdo? Es posible, nada evita. ¿Qué hace esta cadena? Ahora esta cadena, este autómata ahora está fijándose en si hay número impar de B's. ¿Sí? Comienzo y no puedo aceptar hasta que viene una B, ya es número impar de B's, entonces estoy acá. Entonces, si se den cuenta, ese cambio de estados finales hizo que estemos como en el lenguaje complemento. La primera versión era pares y ahora estoy en impares. Y luego vamos a ver cómo se hace eso. De hecho, para hacer el complemento de un lenguaje
dado un autómata finito, lo que tengo que hacer es que los estados que son finales los vuelvo no finales, y los que no son no finales los vuelvo finales. Y eso me da el complemento de un lenguaje. Este es como se representa. Si dan cuenta, lo único que cambia es que mi conjunto de estados finales ahora no es Q0, sino ahora es Q1. Esta es otra versión en donde los dos son finales. Entonces es como si estuviéramos haciendo la unión. Tengo los pares y los impares, y los tengo en este solo lenguaje. ¿Cómo se ve esto? Se refleja aquí. En mi conjunto de estados finales ahora tengo tanto a Q0 como Q1 como estados finales. Todo lo demás no cambia, son las mismas transiciones, el mismo alfabeto, el mismo símbolo inicial. Hasta ahorita, un problema de la definición de nuestro autómata finito es que nada más proceso, mi función de transición nada más procesa un símbolo a la vez. Y me gustaría procesar símbolos de un jalón. Entonces, para lograr eso, vamos a extender la función de transición a esta función de transición extendida. Va a ser una definición recursiva. Tengo un caso base y tengo un caso recursivo. Entonces, mi caso base va a ser, si estoy en la función de transición extendida, me pidieron evaluar un estado, y estoy en el estado, y tengo la cadena vacía, entonces puedo regresar al estado que me pidieron evaluar. Entonces recuerden que ahora mi función de transición recibe un estado y una cadena. Originalmente mi función de transición recibía un estado y un símbolo del alfabeto. Ahora recibe un estado y recibe una cadena, ¿sí? Entonces, si esa cadena es la cadena vacía, entonces regreso el mismo estado que me están pidiendo evaluar. Lo paso y digo, este es el estado que me están pidiendo evaluar, y continúo, ¿no? Ahora, para el caso recursivo, me dice, si tú quieres evaluar la función de transición extendida en un estado y dado una cadena, y esa cadena no es la cadena vacía, entonces vas a tener que dividir esa cadena en dos partes. Un prefijo, que no sabemos cómo va a lucir, y el último símbolo de esa cadena, ¿sí? Entonces, voy a dividir mi cadena en dos partes, un prefijo y el último símbolo. Y con eso voy a componer esta operación. Voy a componer mi función de transición normal, que recuerden, toma un estado y un símbolo. Ya tengo ese símbolo, entonces ese va a ser mi símbolo que voy a evaluar, y ahora tengo que averiguar cuál es este estado, ¿sí? Este estado lo voy a obtener a través de la elaboración de mi función de transición extendida. Por eso esta es una función recursiva. Uso la función de transición extendida sobre el mismo Q que me pidieron evaluar y sobre W. Ya no sobre WA, que era el original, sino ya sobre el prefijo de esa cadena, ¿sí? Me olvido del último símbolo, entonces mi cadena se está haciendo pequeña cada vez que yo esté evaluando, y de esa forma se va a hacer tan pequeña que llego a la cadena vacía, obtengo el estado y empiezo a reemplazar estados aquí, y puedo determinar qué estados van, y de esa forma evaluar la función de transición extendida. ¿Cómo luce esto de forma? Vamos a evaluar esta cadena, la cadena ABBAA. Entonces, quiero saber si esta cadena va a ser aceptada o no va a ser aceptada. De forma gráfica puedo seguir los arcos, una A, una B, una B, una A y la segunda A. Quedo en un estado final, acepto la cadena. Sin embargo, si queremos programar esto, no lo puedo hacer, lo tengo que hacer a través de funciones. Entonces tengo que usar mi función extendida, evaluarla en mi estado inicial, Q0, y si de Q0 esta cadena llega a un estado final. Eso es lo que queremos, entonces usamos mi función de transición extendida. Entonces, vamos a ver. Entonces comenzamos en Q0, y esta es la cadena que quiero evaluar. ¿Esta cadena es la cadena vacía? No, entonces tengo que usar la partición. Tomo el último símbolo y tomo el prefijo. Entonces, aquí es lo que hacemos. Mi último símbolo es una A, entonces ahora evalúo con la función de transición normal, y ahora, la función de transición extendida sigue siendo evaluada sobre Q0, pero ahora sobre el prefijo.
el prefijo que ahora es ABBA. Ya no es ABBAA, sino ABBA. ¿De acuerdo? Ahora, me están pidiendo evaluar esta. Para encontrar el estado, necesito primero evaluar este. Y es una función de tracción extendida. Entonces tengo que ver si esta es la cadena vacía, no es la cadena vacía. Entonces tengo que separarla en dos. Entonces la separo en el último símbolo. De esta, el último símbolo es A y el prefijo es ABABA. Entonces ABB. Entonces aquí me queda ABB. Q0 sigue apareciendo, pero ahora es mi función. Y ahora esta función ya no es la extendida, sino es la normal. Es sobre un símbolo. Nada más ahora me queda averiguar qué estado es este. Entonces, es una función de transición extendida. Esta es una cadena. No es la cadena vacía. La tengo que separar. Su prefijo va a ser AB y su último símbolo va a ser B. Entonces aquí vemos ese efecto. El último símbolo. El estado que tengo que averiguar, pero ahora sobre la cadena AB. Lo vuelvo a aplicar, entonces me queda esto. De esta tengo el prefijo A, el último símbolo es B, aquí tengo B, este es el prefijo, lo estoy evaluando y no es la cadena vacía, entonces ahora la tengo que separar. Ahora, sin embargo, aquí se podría poner truculento porque nada más tengo el símbolo A en la cadena. ¿Cómo lo separo en dos? Entonces lo que puedo hacer es que puedo usar la cadena vacía. Puedo asumir que hay una cadena vacía aquí y esa cadena va a ser mi prefijo, mi último símbolo va a ser A, y de esa forma puedo separar una nueva evaluación. Y me queda de esta forma. Mi prefijo es cadena vacía y mi último símbolo para esta cadena de A es A, y ya lo único que me queda es determinar esta función de transición extendida. Ahora, si se dan cuenta, ya estamos en el caso base. Están pidiendo la función de transición extendida con Q0 y epsilon. Entonces, si lo aplico, lo que me dice es, si llegas a este caso, regresa el estado que tienes, entonces es Q0, entonces tengo Q0, y ahora me dice, usa tu función de transición extendida para evaluar Q0 con A, que eso me lo da la definición del autómata. Entonces Q0 con A me lleva a Q0, recuerden, Q0 con A me deja en el mismo Q0. Ahora ya estoy evaluando Q0 con B. Q0 con B me pasa a Q1, llegué a Q1. Q1 con B me regresa a Q0, llego a Q0. Q0 con A me deja en Q0. Q0 con A me deja en Q0. Como Q0 pertenece al conjunto de estados finales, la cadena es aceptada. Entonces, se dan cuenta, esto es de forma programática, cómo podemos programar nuestra computadora para que reconozca si la cadena pertenece o no pertenece. Entonces, aquí lo vemos de forma gráfica, cómo está procesando cada parte de la A, cómo decide que sí es un estado final y cómo hace el seguimiento. Entonces, vamos a decir, si dan cuenta, en nuestro lenguaje, nuestro autómata, le ponemos una cadena y nos dice, ¿esa cadena pertenece o esa cadena no pertenece? Entonces, vamos a decir que el lenguaje aceptado por un autómata finito son todas las cadenas que llegan a un estado, que son aceptadas por ese autómata. Quiere decir que la evalúo partiendo de Q0 y llega a un estado final. Si la cadena llega a un estado final, es aceptada por A, y entonces forma parte del lenguaje que representa ese autómata. Si no llega a un estado final, entonces no es aceptada y no llega no forma parte del lenguaje que representa ese autómata. Entonces, nuestro autómata está ligado a un lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto lo que va dentro de nuestra caja negra. Esta es una de las cosas que puede ir y nos está separando nuestro conjunto de todas las cadenas posibles en dos conjuntos. Uno que es útil, es decir, que llegan a un estado final, entonces las separa de este lado, y otro que no son útiles, entonces no las pone en el complemento, las rechaza, ¿sí? Las que son aceptadas, les va a poner verdadero, quiere decir que fueron útiles. Si no son aceptadas, les va a poner false, quiere decir que no fueron útiles para este autómata. ¿De acuerdo? De esa forma estamos relacionando lo que está adentro con el lenguaje que está siendo aceptado en nuestra caja negra. Entonces van a quedar cajas con número de par vez aquí y va a rechazar el resto de las cadenas. Entonces en realidad, si recuerdan, ese número par de vez tenía esta expresión regular, entonces podemos asociar
este autómata con esta expresión, porque este autómata está reconociendo el mismo lenguaje que está representando esta expresión regular, ¿sí? Y el complemento de esta es el que está rechazando esta. Entonces, hay una relación entre mis autómatas y las expresiones regulares, y es decir, con mis lenguajes regulares. Entonces, ¿cuál es esa relación? Es el teorema de Kleene. Un lenguaje L sobre un alfabeto sigma es regular, ¿sí? Si y solo si existe un autómata finito con un alfabeto sigma que acepte a ese lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, es nuestra tercera forma de saber si hay un lenguaje regular. La primera era, lo puedo componer a través de operaciones, de las operaciones concatenación, unión y cerradura, ¿sí? Parto de regulares y a través de esas operaciones compongo el lenguaje que estoy interesado. Es la primera. La segunda es, puedo hacer su expresión regular. Esa es otra forma de saber si un lenguaje es regular. Y la tercera es si existe un autómata finito. Entonces, para toda lenguaje regular va a existir un autómata finito. Esto por el teorema de Kleene. Entonces, si yo tengo un lenguaje, diseño su autómata finito, estoy ante un lenguaje regular. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se pueden dar varios juegos. Yo les puedo dar un lenguaje y les puedo pedir su expresión regular, su autómata finito. Les puedo dar un autómata finito y les puedo pedir su expresión regular. Podemos ir de un lado para otro porque tenemos estas relaciones entre expresión regular y autómata finito. Esto no es para repetirlo, un lenguaje L sobre un alfabeto sigma es regular si y solo si existe un autómata finito con alfabeto sigma que lo acepte, ¿sí? Eso define también a un lenguaje regular. Es muy importante, entonces lo repetimos con más fuerte, ¿no? Un lenguaje L sobre un alfabeto sigma es regular si y solo si existe un autómata finito con un alfabeto que él acepte a L, ¿sí? Entonces, nada más para terminar un poquito de reflexión sobre los autómatas finitos. ¿Qué recuerda el autómata finito? ¿Qué necesita saber el autómata finito para procesar a la cadena? Resulta que no mucho. En realidad, el autómata no tiene memoria. Lo único que necesita saber es en qué símbolo va de la cadena que está procesando y en qué estado se encuentra. Eso es lo único que necesitamos recordar. Entonces, si yo estoy en un estado y sé en qué parte de la cadena estoy, yo puedo continuar procesando la cadena y determinar si acepto o no acepto. No necesito recordar nada más. No necesito recordar cuántas A's, cuántas D's hubieron, en qué orden venía, si hay alguna relación. Nada de eso necesito recordar. Nada más necesito recordar qué tanto llevo procesado y en qué estado estoy. Eso es lo que necesita registrar el autómata finito para procesar a las cadenas. Entonces es algo interesante que no necesitamos su elemento de memoria. Vamos a ver en el segundo bloque cómo esto cambia y vamos a introducir elementos de memoria. ¿Y qué pasa? Algo interesante es, algo importante, o sea, como nada más necesitas saber en qué estado están, esos estados representan algo intrínseco del problema de procesar a la cadena. Entonces, en este ejemplo, podemos ver que el estado Q0 es el que lleva la cuenta, es el que sabe si tenemos número par de Bs, ¿sí? Lleva la cuenta de las Bs y las lleva en una forma singular, nada más sabe contar hasta 2. Entonces, comienza con 0 Bs y luego dice una B. Cuando llevamos una B, quien lleva esa cuenta es el estado Q2. Cuando llevamos 2 Bs, nos regresamos a Q0. Y es hasta donde sabe contar. Sabe contar 0 Bs o una B. Y donde 0 Bs significa par de Bs, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Entonces, este estado está llevando la cuenta de llevo 2 Bs. A fuerzas llevo número par de Bs. Mientras que el otro lleva número impar de Bs. Entonces, esos estados saben propiedades intrínsecas sobre las cadenas. Y este es un ejemplo sencillo, pero conforme se vayan haciendo más grandes, vamos a ir viendo cómo van codificando cosas específicas de las cadenas. ¿Y qué está pasando en términos del espacio de todas las cadenas posibles? Entonces, este diagrama ilustra un poquito qué es lo que está pasando. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo todo el espacio. Y entonces se está dividiendo ese espacio en dos. En las cadenas que son pares, que corresponden al Q0, y las cadenas que son impares. Y dependiendo
de lo que venga en mi cadena, me estoy moviendo entre cadenas pares y cadenas impares, ¿sí? Entonces, mis estados particionan el, el, el espacio de todas las cadenas posibles, las particionan. En un subconjunto quedan los que están asociados al estado Q0 y en otro subconjunto los que están asociados al estado Q1. Si tuviéramos más estados, estuviera más particionado, ¿sí? Y dependiendo de las cadenas, serían los brincos que daría yo entre esos estados. Con eso vamos a concluir la sesión de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en línea para responder a dudas y preguntas.